Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos a empezar la clase de esta semana. Bien, vamos a verla. Estamos en la semana 12, ¿sí? Entonces, en esta semana vamos a ver lo que es geometría del espacio. Como les comenté en la clase anterior, de la semana 12 empezamos con geometría del espacio. ¿Ok? Entonces, la 12, semana 12, 13, 14, 15, hasta semana 15 vamos a ver geometría del espacio. ¿Ok? En esta semana vemos la parte introductoria de geometría del espacio, algunas definiciones, y ya en la siguiente semana, ¿sí? En la siguiente semana vamos a ver los sólidos, ¿no? Vamos a estudiar lo que es prisma, pirámide, luego vemos las superficies de revolución que son cilindro, cono y esfera, ¿no? Entonces todos ellos vamos a repartirlo hasta la semana 15. ¿Ok? Entonces esos sólidos ya lo estudiamos después. Bien, entonces hoy empezamos, como les comenté, la parte introductoria, ¿sí? Vamos a ver la parte teórica, ¿ok? Bueno, si ustedes tienen en su cuadernillo, pero pueden hacer captura, pues, de repente alguna teoría que no esté por ahí, no esté agregada en la diapositiva para que lo tengan. ¿Ok? Entonces voy a comenzar a compartir. De igual manera me pueden hacer cualquier pregunta, alguna pregunta que tengan, o escriben en el chat, ¿ok? Listo. Acá está. Semana 12, geometría del espacio. Bien, entonces, aquí empezamos. Primero vamos a ver plano. Un plano, ¿cómo determinamos un plano? Un plano lo podemos determinar con este postulado. Si yo tengo tres puntos no colineales, entonces va a existir un único plano que las contiene. Por ejemplo, tengo el punto A, el punto B y el punto C. Esos tres puntos son no colineales. Entonces, al tener esos tres puntos no colineales, se determina ese plano. El plano mayormente lo representamos con un paralelogramo, ¿sí? La representación, ¿ok? Y la notación que vamos a hacer es colocamos mayormente un P en una esquina, así como está acá, o podemos colocar, pues, un paralelogramo pequeño, ABC, que son los puntos justamente no colineales, ¿no? Que es por lo cual se ha determinado el plano. Pero la notación que hacemos mayormente es esta, así como está acá. Un P en una esquina, un P de esta forma, ¿sí? De este tipo de letra, colocamos en una esquina indicando al plano que estamos trabajando. ¿Ok? Bien. Una observación que colocamos aquí es que si tres o más puntos pertenecen a un mismo plano, entonces son llamados coplanares. Entonces, estos puntos que están aquí vienen a ser coplanares porque pertenecen a un mismo plano. Bueno, ¿de qué otra manera más determinamos un plano? Tenemos estos teoremas. Entonces, un plano puede ser determinado por una recta y un punto exterior a la recta. Por ejemplo, tengo la recta L y el punto C exterior a la recta y ello me determina un plano. Dos rectas secantes, ahí están, también me determinan un plano. Dos rectas paralelas también me determinan un plano. Entonces, ellos también determinan un plano. ¿Ok? Entonces, ahí está. Tenemos esto de aquí, las cuales me van a determinar un plano. Bien, entonces le hacen una captura ahí. Entonces, estamos en la parte de determinación de un plano, ¿no? Que es la parte introductoria, justamente dice para ver otras teorías, otras definiciones. ¿Ok? Entonces, hay una captura. Bien. Vamos a tener posiciones relativas entre dos planos. Si yo tengo dos planos pueden ser paralelos, ¿sí o no? Así como está en la figura. Bueno, la representación es de esta manera, este plano celeste y este plano rosado, plano P y plano H son paralelos y la intersección entre ellos es igual al vacío, pues, ¿no? Entonces no tiene ningún punto de intersección y lo representamos de esa manera. Los planos pueden ser secantes, entonces cuando tengo dos planos y se intersecan, la intersección siempre viene a ser una recta. ¿Está bien? Entonces los planos pueden ser secantes y la intersección entre dos planos secantes siempre es una recta, así como está en la gráfica. Se le puede hacer ahí una captura, ¿está bien? Eso sería para nosotros la intersección de dos planos. ¿Ok? Entonces una captura, seguimos con la teoría.
Bien, entonces seguimos aquí. A ver, luego vamos a tener, a ver un ratito, vamos a tener nosotros rectas alaviadas. Mira, hemos visto posiciones relativas de dos planos. También podemos tener posición relativa entre una recta y un plano. O sea, antes de ver alaviadas, ¿ya? O sea, si yo tengo un plano por aquí, ¿está bien? Entonces, ese plano P, ¿no? Que está aquí, con una recta puede ser que sean paralelas, ¿sí o no? Entonces, esa recta paralela al plano no tiene ningún punto de intersección. Ahora, si yo tengo un plano, puede ser que la recta lo intersecte, ¿no? Acá lo intercepta, y la intersección entre la recta y un plano siempre viene a ser un punto. Ahí está, por ejemplo, A. Entonces, la intersección entre la recta y un plano siempre viene a ser un punto. Y otro es que la recta, el plano tengo aquí y la recta esté contenida en el plano, ¿no? Entonces, esas son posiciones relativas de una recta y un plano. Ahora, también puedo tener posición relativa de dos rectas en el espacio, ¿no? Entonces, si yo tengo un plano acá, entonces dos rectas pueden ser que sean paralelas. Si yo tengo aquí un plano, entonces puede ser que las rectas sean secantes. Y o por último, ¿no? Posiciones relativas de dos rectas, tengo justamente las rectas alaviadas. Las otras las conocemos, pero esta no. Entonces, es por eso que coloco aquí rectas alaviadas. ¿Qué vienen a ser las rectas alaviadas? Bueno, las rectas alaviadas vienen a ser dos rectas que están en distintos planos y no tienen ningún punto en común. O sea, mira, por ejemplo, acá tengo el plano P de rosado y el plano Q de verde. Entonces, una recta L1 puede estar en el plano Q, en el verde, y la otra recta puede estar en el rosado. Ambas rectas no se intersecan, ¿ah? Esa recta de rojo L1 está por arriba, el otro está por abajo. Entonces, la definición es que esas dos rectas son alaviadas porque están en distintos planos. Claro, uno está en P y el otro está en Q. Y la intersección es igual al vacío, o sea, no tiene ningún punto de intersección. Entonces, a eso nosotros llamamos rectas alaviadas. Ahí está la definición en ese recuadro de forma más abreviada. Bien, entonces, esa es la definición de rectas alaviadas. La diferencia con rectas paralelas es que estos están en distintos planos, ¿no? Porque en rectas paralelas también no tienen ningún punto de intersección. Estas tampoco, pero la diferencia es que acá están en planos distintos, ¿ok? ¿Qué vamos a estudiar de las rectas alaviadas? Lo que vamos a ver en los ejercicios para trabajar, ya me den de datos, me pidan, es el ángulo entre las rectas alaviadas. Ahora me dirás, profesora, pero si no se intersecan, ¿cómo hay el ángulo entre rectas alaviadas? Bueno, lo vemos de esta manera. Vamos a considerar la recta L1 y la recta L2, rectas alaviadas. L2 está en el plano verde, pero L1 está por aquí en algún plano, ¿no? De acá, así está L1. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que se tiene que esas rectas son alaviadas. Entonces, ¿cómo hallamos el ángulo entre ellas dos? Entonces, para hallar el ángulo, lo que hago que es, una de las rectas, ya sea la roja o ya sea la azul, la dejo fija. O sea, voy a dejar fija esa recta. Entonces, por ejemplo, voy a dejar el azul fijo. Y de la otra recta, dejo fija una y a la otra recta le trazo su paralela. Una paralela que intercepte a L1. ¿Ok? La paralela, en este caso, si yo dejo L1 fijo, entonces voy a trazar una recta paralela a L2 que intercepte a L1. Por ejemplo, le voy a llamar L3. Entonces, L3 va a ser paralelo a L2. Acá está L3 paralelo a L2 y va a pasar por el punto de intersección de acá de L1 con el plano. Entonces, ahí está. Y el ángulo que forman esos dos, la paralela con L1, viene a ser el ángulo entre las rectas alaviadas. ¿Ok? Entonces, cuando tú quieres hallar el ángulo entre rectas alaviadas, tú tienes que ver cuál de ellas dejas fija y de quién trazas la paralela. Ahora, esa paralela tiene que interceptar a esa recta fija que estás dejando, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el ejercicio ya tú tienes que visualizar cuál de las dos rectas te conviene dejar fija y trazar la paralela de la otra. Eso ya uno lo ve en los ejercicios, viendo los datos y todo eso, ¿ok? Ahora, si el alfa es igual a 90 grados, decimos que las rectas vienen a ser ortogonales, ¿sí? Entonces, si es 90 grados, las rectas vienen a ser ortogonales. ¿Ok? Entonces ahí le toman una captura. Y algo más que vamos a ver de rectas alaviadas viene a ser esto. ¿Ya? Bueno, esto es lo que me van a pedir, ¿ah? Nos van a pedir hallar esto, así como nos pueden dar de dato, el ángulo entre rectas alaviadas.
Ahora, otra definición es distancia entre rectas salariadas, pero la distancia me pueden dar como definición así nada, pero no vamos a ver el procedimiento de hallar. La definición me dice que si yo tengo dos rectas salariadas, así está L1, L2, entonces la distancia entre ellas dos viene a ser un segmento que es perpendicular a ambas. Por ejemplo, aquí he trazado MN, que es perpendicular a ambas. Entonces, al tener un segmento perpendicular a ambas rectas, esa viene a ser la distancia entre las rectas salariadas. Ahora, ¿cuál es el detalle, mi profesora? ¿Y cómo hay ese segmento? Bueno, para eso hay procedimientos y nosotros no lo vamos a ver porque en los ejercicios no vamos a ver justamente con, ¿cómo se llama? Cómo hallar la distancia entre rectas salariadas, ¿no? No vamos a ver ello. Lo que sí nos van a pedir hallar o nos dan de dato es el ángulo, ¿sí? Pero la definición de distancia es así, es tener un segmento que es perpendicular a ambas, ¿ok? Eso viene a ser la distancia. Por ejemplo, mira, por ejemplo, si yo tengo aquí, a forma de aplicación, tengo como un cuarto. Tengo este cuarto, considerando el techo, las paredes y el piso así rectangulares, y las paredes son perpendicular tanto al piso como al techo. ¿Está bien ahí? Entonces, yo voy a considerar AB, esto que está azul, de azul, una parte de, va a ser, este AB viene a ser la intersección entre la pared de acá con el techo. ¿Ok? Entonces la intersección entre la pared y el techo viene a ser este AB, que está aquí, esa es una recta labiada. Y la recta labiada viene a ser la que es la intersección entre el piso y esta pared que está acostado. Entonces ahí está DC. Esas dos rectas que están ahí, ¿sí? Que es la intersección de esas dos, viene a ser rectas alabiadas, porque están en distintos planos y no tienen ningún punto de intersección. Si yo quisiera hallar el ángulo entre esas dos rectas alabiadas, ¿qué hago? Ah, profesora, por ejemplo, yo dejo amarillo fijo. Si dejo fijo en el piso, entonces este azul tiene que bajar con una paralela. ¿Y cuál sería la paralela a esto? Ah, la paralela sería este de acá, pues, ¿no? La intersección entre el piso y esa pared. Entonces, estas de acá son paralelas. Entonces, baja e intercepta a uno de los lados de la otra recta en su extremo. Y el ángulo que forman ellos dos, que sería este de aquí, mira, este de aquí es 90 grados. Y ese es el ángulo entre las rectas alabiadas. Ese sería el ángulo entre las rectas alabiadas. ¿Te das cuenta? Ahora, mira, profesora, ¿y quién sería la distancia entre ellas dos? Bueno, la distancia sería solamente la distancia de AD. Ahí está, porque como este es perpendicular, este de aquí es perpendicular arriba y abajo, entonces unir A con D, eso sería justamente la distancia. ¿Ok? Entonces, eso viene a ser para nosotros un ejemplo de ángulos y, bueno, y distancia entre rectas alabiadas. Aquí ya está dado justamente la figura porque estamos considerando rectángulos las paredes para esa sala. ¿Ok? Bien, vamos a seguir. A ver, la segunda captura. Bien, mira. Está bien, ¿no? Mira ahora, recta perpendicular a un plano. Aquí llamamos recta perpendicular a un plano. Decimos que si tenemos un plano P y acá hay una recta L que es perpendicular al plano, entonces si yo tengo de dato que esta recta L que está aquí es perpendicular al plano, entonces cualquier recta que esté contenida en el plano P y pase por el punto de intersección O entre la recta y el plano, va a formar 90 grados con la recta L. Ejemplo, trazo L1. Trazo L1 en el plano P, L1 pasa por O, pues este punto de intersección, y esta recta va a formar 90 grados con ese L. Paso una recta L2, también 90. Paso una recta L3, 90. Y así. Puedo pasar varias rectas que pasen por O y va a formar ahí L con esa recta, va a formar 90 grados. Eso es en el caso, nos dé de dato que la recta es perpendicular al plano. Entonces, si me dan en un ejercicio que la recta es perpendicular al plano, entonces ya saben que se puede cumplir. Pasas una recta por intersección, ahí se forma 90, 90, 90. ¿Sí? Con todas las rectas que pasen por ahí. Ahora, me dirá, profesor, ¿y qué pasa si yo quisiera saber cuándo una recta es perpendicular a un plano? Ah, bueno, entonces, ¿qué decimos aquí? Un teorema me dice, si yo tengo un plano y tengo una recta L, yo quiero saber si esa recta es perpendicular a un plano. ¿Eh? Entonces yo digo, profesora, si yo tengo una recta por aquí, L1, que es perpendicular a L, donde L1 pertenece a P y O es el punto de intersección entre el plano y la recta,
y trazo otra recta, L2, que es perpendicular también a L. Entonces, el teorema me dice, este es el L, ¿ya? Sí, el LI. Entonces, el teorema me dice, si la recta es perpendicular a dos rectas que están contenidas en P, entonces yo puedo decir que la recta L es perpendicular a todo el plano. Ajá, entonces, para poder garantizar que una recta es perpendicular a un plano, tiene que ser mínimo a 2. Si está a uno solo, no puedo decir nada. Tiene que ser a 2. Ah, profesor, entonces, ¿qué pasa si hay una tercera? Ah, si es una tercera, aquí también va a ser 90. ¿Por qué? Porque la recta ya es perpendicular al plano. ¿Te das cuenta? Entonces, es un teorema, ¿ya? Vamos a ver, por ahí de repente no se utiliza, pero se coloca, ¿ya? Se coloca ahí. Entonces, le hacen una captura y vamos a otro teorema que es importante, el cual sí vamos a utilizar. ¿Sí? A ver. A ver. Hacen una captura ahí. Bien, ¿qué nos dice este otro teorema? Es llamado el teorema de las tres perpendiculares. ¿Qué nos dice el teorema de las tres perpendiculares? Dice, si yo tengo un plano P, como su nombre lo dice, ya son tres ángulos rectos que se van a determinar, de las cuales dos de ellas son hipótesis y una de la tercera es la tesis, lo que es la consecuencia. Y el primer hipótesis, el primer ángulo recto es el dato más fuerte. ¿Cuándo? Tener una recta perpendicular a un plano. Yo tengo que esta recta L es perpendicular al plano P. ¿Ya? Entonces O va a ser el punto de intersección entre la recta y el plano. Y por aquí vamos a ubicar en la recta L otro punto A. O sea, A y O pertenecen a esa recta. Entonces, la primera es perpendicular al plano y perpendicular en O. La segunda perpendicular, ¿cuál va a ser? Bueno, la segunda va a ser que en el plano P voy a ubicar una recta OB y otra recta L1, ¿no? De tal manera que OB con L1 son perpendiculares entre sí. O sea, ubico dos rectas en el plano, dos rectas que sean perpendiculares entre sí y una de ellas pase por O, que es el punto de intersección entre la recta que es perpendicular al plano. Entonces, mira, tú dices, profesora, entonces acá yo tengo primera, perpendicular al plano. Segunda, perpendicular. ¿Y dónde está la tercera? Una vez que tienes esto, tú dices, te vas a dar cuenta, ¿dónde iniciaste? Inicié aquí. De aquí empezó la perpendicular al plano. ¿Y dónde terminaste? En B. Entonces, como terminaste aquí, la otra recta que se va a determinar es entre A y B. Ahí está. Y esa cuarta recta va a ser perpendicular a la tercera recta. Porque digo, mira, primera recta, rojo perpendicular a la recta verde. Segunda. Esta segunda recta verde perpendicular a este azul. Ahí está la tercera recta. Y la cuarta recta morada es perpendicular a la tercera recta azul. Así va a ir, ¿ya? Va en ese orden. ¿Ok? Entonces aquí tengo justamente, entonces, que la cuarta recta es perpendicular a la tercera. Acá hay un ángulo recto, segundo de abajo, y acá está la consecuencia. Entonces esto es perpendicular. Bien, ahí está. Entonces, este es el famoso, el teorema de las tres perpendiculares que vamos a utilizar nosotros, ¿ah? Vamos a utilizar. Sí, vamos a utilizar nosotros en algunos ejercicios, ¿ya? Entonces, es importante manejar bien ese teorema de las tres perpendiculares. ¿Ok? Bien, seguimos. Ángulo entre recta y un plano. ¿Cómo llamamos el ángulo entre una recta y un plano? Tengo el plano P, tengo la recta L y quiero hallar el ángulo entre la recta L y el plano P. Entonces, este punto que está aquí, C, es el punto de intersección entre la recta y el plano. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Tomo un punto de la recta y trazo una perpendicular al plano P. O sea, trazo un punto de la recta, trazo una perpendicular al plano. Supongamos que esta perpendicular llega en el punto B del plano. Entonces, este punto que llega aquí, B, lo uno con C y se termina una recta. Entonces, el ángulo entre la recta roja y el plano P va a ser el ángulo entre la recta roja con su proyección. ¿Y cuál es su proyección? Esto de aquí.
Esa es la proyección. O sea, con la recta que se determina en el plano, con esa va a formar justamente el ángulo de inclinación. ¿Sí? El ángulo entre la recta y el plano. Entonces, de esa manera nosotros vamos a hallar el ángulo entre una recta y un plano, que es el ángulo entre la recta y su proyección. O sea, con la perpendicular al ángulo. Por ejemplo, yo digo, acá en la gráfica tenemos las tres perpendiculares. La recta L2 intercepta el plano P en el punto B. Acá está. Entonces, el ángulo entre la recta L2 con el plano P viene a ser este de acá. Ese es el ángulo entre L2 y el plano P, por ejemplo. ¿Sí? Hay un ejemplo. Ángulo entre recta y plano. Bien, la segunda captura para seguir con la teoría. A ver. Vamos a seguir entonces. Vamos con ángulo diedro. ¿Qué viene a ser ángulo diedro? Un ángulo diedro, o simplemente diedro, es la unión de dos semiplanos que tienen el mismo origen. O sea, tengo un semiplano aquí, un semiplano P, un semiplano Q, y esta es la intersección. O sea, ¿de dónde viene esto? Acá tengo un plano. Acá tengo otro plano que intercepta ese plano que está ahí. Y esta es la recta, que es la intersección entre esos dos. Entonces nosotros hemos considerado esto adelante y esto que está acá abajo. Y esta es la que está acá. Y esta es la recta en común. Entonces, a esos semiplanos, acá adentro, entre esos dos semiplanos, va a haber un ángulo diedro. Hay un ángulo diedro. Sus elementos vienen a ser los semiplanos que son llamados caras y la recta AB que viene a ser llamada arista. Caras y aristas son los elementos, ¿ya? La notación que hacemos es colocar diedro P, indicando que es el plano P, guión, se coloca la arista, la notación de la arista, que es importante, Q, guión Q, que es el otro semiplano. ¿Ok? Esa es la notación que hacemos nosotros para diedro. ¿Ok? Voy a dibujar nuevamente mis dos semiplanos y la arista común AB. Acá está. Entonces, ¿te das cuenta? Por acá está mi ángulo diedro. Ahora, ¿cómo hay entonces la medida del diedro AB? ¿No? De ese diedro AB. Este es el diedro PABQ, ¿no? ¿Cómo hay la medida del ángulo? Bueno, para poder hallar la medida del ángulo del diedro AB, ¿qué hago? En el plano P, en este semiplano P, trazo un rayo perpendicular a la arista. AB viene a ser la arista. Trazo perpendicular a la arista, ¿sí? Y el punto que sea O. En el plano Q también voy a trazar un rayo, de tal manera que sea perpendicular a la arista, pero también que empiece desde el mismo punto O. Así, mira. Ahí está. Entonces se ha trazado perpendiculares a la arista en un mismo punto. Y el ángulo que forman esos dos rayos, ahí está, ese viene a ser el ángulo, la medida del ángulo diedro. De esa manera hallamos la medida del ángulo diedro, trazando perpendiculares a la arista en un mismo punto. Y la medida del ángulo diedro siempre está entre 0 y 180 grados. ¿Ok? Entonces eso viene a ser para nosotros lo que es la medida del ángulo diedro. Y si el ángulo es 90 grados, se llama diedro recto, ¿ya? Si el ángulo es 90 grados, se llama diedro recto. ¿Ok? Ahí está. Eso viene a ser el ejercicio, viene a ser la teoría de ángulo diedro. Vamos terminando ya la teoría. Sí, ya estamos terminando la teoría. 2 diapositivas más. Sí, es importante ver estas definiciones iniciales, ¿ya? Planos perpendiculares. Aquí llamamos planos perpendiculares. Mira, si yo tengo este plano P y este plano Q, ¿no? Dos planos son perpendiculares si contiene un ángulo diedro recto, me dice. O sea, si yo tengo un ángulo diedro recto así, como está acá, este es 90, el ángulo diedro, que es trazar perpendiculares a la arista en un mismo punto, entonces a eso llamamos, vamos a decir que los planos son perpendiculares. Ahora, yo en los ejercicios que voy a trabajar, yo no voy a comprobar si tal plano es perpendicular a tal plano o no. Lo que voy a hacer es utilizar el dato que me dicen. O sea, si a mí me dan de dato que dos planos son perpendiculares, entonces, ¿qué voy a aprovechar? Si me dice, tal plano de ahí es perpendicular a tal plano, ¿a qué aprovecho? Entonces, mira, lo que aprovechamos es esto. Si yo tengo acá el plano P y el plano Q y se intersecan, esta de aquí es la intersección, ¿sí? Esta de acá,
justamente la intersección. Entonces, voy a considerar L1 en el plano P. Y L1 en el plano P es justamente perpendicular a la arista L2, ¿no? L2 es la intersección de los dos semiplanos. Entonces, si yo tengo que L1 es perpendicular a L2, entonces, por ser los planos, estos planos perpendiculares, entonces yo puedo decir, ¿no? En esta parte de aquí, que L1 es perpendicular a todo el plano Q. O sea, cuando tú tienes dos planos perpendiculares, identificas la arista, que en este caso la arista es L2, y en uno de los planos que es perpendicular al otro, ubicas una recta perpendicular a la arista, entonces con eso es suficiente para decir que esta recta es perpendicular para todo el plano. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces basta que sean perpendiculares entre sí y esto sea una perpendicular a una arista, entonces ya esa recta es perpendicular a todo el plano. ¿Ok? Entonces eso viene a ser, en el caso medida de datos que dos planos son perpendiculares y nos van a dar justamente cuando nos van a dar datos tal plano con tal plano son perpendiculares y vamos a aprovechar pues. Bien, y por último hay un teorema al final que no vamos a utilizar, de repente lo utilizamos en la siguiente clase, pero ahí se los dejo, que es con respecto al área de la región proyectada, ¿no? Ahí está. Entonces, si yo tengo acá, mira, ¿qué se considera? Yo tengo aquí, en esta parte de aquí, tengo dos semiplanos, el semiplano P y el semiplano Q. Y este de acá está, este es la arista, ¿no? Este de acá. Entonces, en el semiplano P voy a dibujar un triángulo, voy a tener un triángulo ABC. Y ese triángulo ABC que está en el plano, en ese semiplano, lo vamos a proyectar con respecto al plano Q. Entonces lo proyectamos, ahí está. Al proyectar vas a tener 3 puntos en la base y los unes y te va a dar un triángulo acá. Entonces, el área, esta región que se ha formado aquí, es el área de la región proyectada. Acá, ahí está, mira. Y ese 1 es el área de la proyección original. Entonces el teorema me dice que yo necesito el ángulo diedro. El ángulo diedro es justamente perpendicular, es acá está, ¿no? Mira. Acá está. Listo. Entonces, el teorema me dice el área de la región proyectada, que es S2, es igual al área, ¿no? De la proyección, de la región original, que es S1, por el coseno del ángulo diedro. Ahí está. ¿Ok? Y eso viene a ser un teorema que de repente no lo utilizamos ahora, pero lo podemos utilizar de repente más adelante, pero ahí está, ¿no? Miren, chicos, eso sería toda la parte teórica para esta semana, principalmente teorema de las tres perpendiculares, recta perpendicular a un plano, rectas alabeadas, ángulo entre recta y plano, y el dato de planos perpendiculares y ángulo diedro. Esas son la teoría que vamos a ver y vamos a utilizar ahorita en los ejercicios de clase. Ok, entonces, a ver, le hacen una captura, voy a ir al chat, no sé si habrán escrito. Resuelvan los dos primeros ejercicios, ¿ya? Resuelvan los dos primeros ejercicios, pero antes de ver solamente una corrección en el ejercicio donde está 2. Mira, en el ejercicio 2 van a corregir, solo en el ejercicio 2, ¿ya? Van a corregir aquí, en esta fila, que me dice, la parte más alta del asta son. Este es el cambio, de rojo. Porque acá decía 4 raíz de 17. Y no es 4 raíz de 17, sino 4 raíz de 5 nada más. Porque el resto sí todo igual. Entonces acá va a ser 4 raíz de 5, en vez de colocar 4 raíz de 17. ¿Ok? Esa es la corrección, ¿ya? Esa viene a ser la corrección. ¿Ok? Entonces, a ver. ¿Sí? Esa es la corrección del ejercicio 2 para que lo puedan trabajar. Bien, mira, entonces vamos a ir al chat. A ver, quiero ver. Ay, no hay preguntas. Nada, un ratito. Una capturita. Ya, listo. Bien. Bien, entonces, a ver, le doy un par de minutos, unos minutitos para que vean el ejercicio 1 y 2, ¿ya? Vamos a ir de 2 en 2. A ver, resuelvan el ejercicio 1 y 2. Cualquier consulta me la hacen. A ver, pero le voy a dar unos minutitos para que vean el ejercicio 1 y 2 y pueden seguir avanzando 3 y 4, lo que ya terminan de hacer los dos primeros ejercicios. Ahorita yo comienzo a trabajar.
Bien, vamos a ver entonces el ejercicio 1 y 2, ¿ya? Vamos a ver los dos primeros ejercicios. Le doy tiempo luego para la tercera, ¿ya? Vamos a verlo, a ver. Miren, ¿qué nos dice el ejercicio 1? Me dice, en la figura, sacamos la figura del enunciado. En la figura, O es centro del cuadrado. Acá está O. Ahí está, lo colocamos, O es centro del cuadrado. Bueno, como es centro, O es centro de, este es un cuadrado, o sea, acá es 90, 90 y los lados son iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces, trazo la diagonal, ¿ya? Y tú sabes, al trazar la diagonal, O es punto medio de AC, ¿ahí? Porque es el centro del cuadrado. Luego me dicen AM es igual a MP, ahí está, los dos iguales. Y OM es igual a BP, OM, ahí está, con BP, ahí está. OM está colocando acá moradito y es igual a BP que está atrás, verde, verde. Le vamos a llamar A y A. Halle, nos dice, halle la medida del ángulo entre las rectas alabiadas OM y BP. Me piden la medida del ángulo entre las rectas alabiadas OM y BP. Si tú observas en la figura, OM viene a ser este de acá, la que está aquí resaltado, este de moradito. ¿Y quién es BP? Justamente, ahí está OM y ahí está BP. O sea, esos dos segmentos cuyas longitudes son iguales, ¿no? Son alabiadas y nos piden el ángulo entre ellas. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo localizamos el ángulo entre esas rectas alabiadas? ¿Qué les dije al inicio? Cuando vimos la definición de rectas alabiadas o de hallar el ángulo entre rectas alabiadas. Una de ellas se deja fija y se traza la paralela de la otra. En este caso, la recta, si nosotros observamos las dos rectas, entonces decimos, a ver, profesora, si yo dejara esto fija, tendría que trazar por acá pues una paralela, ¿no? Para esta de acá, ¿sí? Y lo trabajo. Si esto dejo fija, también tendría que trazar una paralela por acá, y bueno, una paralela, y ahí se formaría el ángulo entre las rectas alabiadas. Entonces, vamos a ver, para cualquiera de las dos, ¿ya? Mira, yo dejo fija, por ejemplo, en este voy a dejar fija PB, ¿ya? Dejo fija PB, y este MO tiene que pasar por aquí con una paralela. Ahora, fíjate, ¿ah? Tú tienes que M, uno de los extremos de una de esas alabiadas, uno de sus extremos es punto medio de AP. Y el otro extremo O es punto medio de AC. Entonces, mira, O punto medio de AC y M punto medio de AP. Entonces, ¿qué sucede si tú unes P con C? Al unir P con C, mira acá en este triángulo que está aquí en el triángulo APC, tú vas a tener que MO es base media, ¿sí o no? Claro, MO va a ser base media en el triángulo APC. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este de acá son paralelos, ¿sí o no? Porque es unión de puntos medios y esta es la base media. Entonces me dice, ah, profesora, entonces este de acá con este de acá, del mismo color, vienen a ser paralelos. Ahora, si esto de acá es paralelo a esta recta labiada, y observamos que esta paralela tienen en común este extremo con la otra recta labiada. Entonces, lo que se ha hecho es trazar, se ha ubicado una recta labiada, cuyo uno, bueno, la paralela de una de las rectas alabiadas, en la cual la paralela tiene punto de intersección con el extremo de la otra recta labiada. Entonces, mayormente ocurre eso, ¿no? Dejan fija una y la otra paralela de la otra recta labiada se va a determinar de uno de los extremos de la otra recta fija que se deja. Eso es lo que sucede aquí. Entonces, el ángulo entre las rectas alabiadas vendría a ser el ángulo entre la paralela y la recta fija. ¿Y cuál viene a ser? Este de acá. Este va a ser el ángulo que nos están pidiendo entre la recta paralela y la recta fija. Este es el X. Ese es el ángulo entre las rectas alabiadas que te dice. Ahora, pero antes de colocar aquí el X, como le dije que es base media y tenemos que esto vale A, entonces todo esto de acá viene a ser 2A, ¿sí o no? El doble. Ahí está, mira.
Entonces, esos son paralelos y eso vale el doble, ¿no? Entonces, esto con esto paralelos. Y como son paralelos, entonces el ángulo que me piden entre rectas alaviadas viene a ser este X. Eso es lo que nos piden. Ese es el ángulo entre las alaviadas. Ahora, ¿cómo hallamos X? Si tú observas el triángulo que vamos a sombrear, este de aquí es un triángulo rectángulo, porque esto ya es 90 de dato. Y observamos que el cateto vale A y la hipotenusa vale 2A. Entonces, ¿qué triángulo rectángulo cuyo cateto vale A e hipotenusa vale 2A se trata? Ese triángulo de 30 y 60, ¿sí o no? Claro. Entonces, como este es A, esto va a ser A raíz de 3. Y a raíz de 3 se lo pone 60, que sería el X. ¿No? Entonces, de ahí X viene a ser 60. Y ese es el ejercicio 1, ¿ya? Entonces, le hacen una captura ahí al ejercicio 1. ¿Ok? Bien, entonces, a ver, le hacen una captura para pasar al ejercicio 2. Ya, pasamos al ejercicio 2. Ya, vamos a ir entonces al ejercicio 2. El ejercicio 2, cuando ha habido la corrección, ¿no? Nos dice, en la esquina de un patio, de forma hexagonal regular, se coloca perpendicularmente el asta de una bandera como se muestra en la figura. Acá está, mira, sacamos la figura del enunciado y este viene a ser el asta. ¿Está bien? Ese es el asta de la bandera, acá está justamente, ¿no? Bandera. Si la distancia, bueno, es un hexágono regular, lo que está acá abajo, ¿sí? Entonces, como es un hexágono regular, vamos a colocarle A, B, C, A, B, C, bueno, vamos a colocar B, C, A, F, E, D, los vértices de ese hexágono regular. Y bueno, como es un hexágono regular, sabemos que todos sus lados son iguales y sus ángulos valen 120 grados, ¿sí o no? Su ángulo interior. Ahora, si lo colocamos a los lados del hexágono, entonces cuando tú unes A con B, o más bien dicho, el AD viene a ser 2A, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes que esto de acá vale A raíz de 13, ¿o no? Esto vale 120 grados. Es en el hexágono regular, pues, ¿no? ¿Sí? 120 grados. Entonces esto vale A raíz de 3 y esto de acá es 90 y esto vale A raíz de 3, 2A, ¿no? Esto viene a ser 2A, esto de acá. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ahí lo completamos. Eso es con respecto al ángulo, al polígono, ¿cómo se dice? El hexágono regular, ¿ya? Eso es con respecto al hexágono regular. Listo. Tenemos que la distancia de A y B, la distancia de A y B a P, o sea, son, a la parte más alta del asta, son 4 raíz de 5 y 4 raíz de 2. O sea, la distancia de A P es 4 raíz de 5. Y la distancia de B a P es 4 raíz de 2. Ahí la longitud del asta, o sea, nos piden esto de X que hemos marcado. ¿Ve? Esto de X. Ojo que la asta, acá nos dicen que el asta es perpendicular a ese hexágono de base regular, ¿no? A esa base regular, el asta, o sea, si es perpendicular significa que esto es 90, que esto es 90, que esto es 90, y así se tiene, con todos los que pasan por el punto de intersección vas a hacer 90 grados. Eso quiere decir que PD sea perpendicular a ese plano que está ahí, ese hexágono regular. Ok, entonces, mira, ahí está justamente, ya sabemos qué es lo que nos pide. Mira, voy a borrarlo ya. Remarco este de acá 90. Entonces yo digo, profesora, tengo 90 aquí, 90 acá, y puedo usar Pitágoras. Claro, en ese triángulo yo puedo decir a cuadrado más x al cuadrado es igual a 4 raíz de 2 al cuadrado, que sería 32. Luego, trabajo en el otro triángulo que he remarcado, en el triángulo APD. X al cuadrado más 2A todo al cuadrado es igual a
4 raíz de 5 al cuadrado. Ahí está. Y le llamo 2. Entonces de 1 y 2 sale, pues, ¿no? De 1 y 2, que está aquí, en paréntesis, te va a salir X, que va a ser 4. Y ese es el ejercicio 2, ¿no? Que sería la clave C. ¿Ok? Entonces ahí Pitágoras nada más hemos utilizado. Y los 90 grados salieron porque me dicen que la asta es perpendicular al plano, ¿no? Por eso nada más. Ok, entonces a ver, vean, ahora vamos a ver el ejercicio 3. Ve, hagan el ejercicio 3, 4. Listo. A ver. Me voy a ir al chat si tienen alguna consulta. No, todo ok. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Ejercicio 3 y 4. A ver, 3 y 4. A ver.
Bien, vamos a ver el ejercicio 3 y 4. A ver. Bien, mira, ¿qué dice el ejercicio 3? Me dicen, en la figura, está la figura del enunciado, dicen, en la figura, el dron se encuentra a la misma altura del farol. Acá está, sacamos la figura del enunciado. Acá está el dron. Ya, ahí está el dron. Acá está el faro. ¿Sí? Farol aquí. Entonces me dicen que esto se encuentra a la misma altura que este de acá. O sea, ¿qué quiere decir? Si tú trazas una línea del faro, que está en el plano acá, en este plano, esta línea así, entonces ahí, bueno, esta línea va a ser, claro, está paralela a esta, ¿sí? Entonces, al trazar la distancia de ese dron hacia el plano, ¿no? Entonces, estas dos distancias van a ser iguales, ¿está bien? Esas dos vienen a ser iguales, por eso me dicen que se encuentran a la misma altura. O sea, trazo aquí una línea discontinua, por ejemplo, que está en el plano, la cual es paralela a esta de aquí, ¿sí? Son paralelas. Entonces trazo la perpendicular. ¿Ok? Esta es perpendicular al plano. Entonces estas distancias vienen a ser iguales. Porque nosotros tenemos, si ustedes observan en la figura de acá del enunciado, mira, este farol AC es perpendicular a este CD y a esta recta de acá. Entonces significa que farol es perpendicular al plano que está acá. Porque hay dos perpendiculares, entonces perpendicular a todo el plano. Entonces cuando yo trazo una perpendicular de aquí hacia acá, ¿no? Trazo acá una perpendicular al plano, estas alturas son iguales. Lo que quiere decir que si tú unes el punto C con este de aquí, estos de acá vienen a ser paralelos. ¿Por qué? Porque este es 90, acá va a ser 90, acá también va a ser 90. ¿Sí? Eso es lo que se tiene. Bien. Entonces, mira, ahí está. AB, mira, me dicen AB y CD son perpendiculares. AB y CD, esos dos son perpendiculares. Ya. Pero nosotros tenemos, o sea, aquí es 90 grados. ¿Sí? Porque acá es 90 grados también. Está de celeste. ¿Eh? Este es 90 y este es 90. Como este es 90 y este es 90, entonces significa que CE, este CE es paralelo a B, lo que ya les había hecho hace un momento, pues, ¿no? Si trazo la perpendicular, entonces nosotros tenemos aquí que este con este son paralelos. Entonces, mira, si tú tienes, te dan de dato de que AB, ¿no? Ese AB, este AB que está aquí, es perpendicular, ¿no? Es perpendicular a CD. CD que está acá. Pero como CE, este de acá, este CE, ¿no? Ese CE, ¿está bien? CE es paralelo ¿a quién? A AB, ¿está bien? Entonces, vas a tener tú qué cosa de aquí, que CE, ese CE, este CE, ese CD que está acá, va a ser perpendicular ¿a quién? Va a ser perpendicular a CD. ¿Ok? Entonces va a ser perpendicular a CD. Entonces yo voy a tener así, ¿ah? CE perpendicular a CD. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto vale 90 grados. ¿Está bien ahí? Porque este de acá es paralelo a esto. Entonces, este de aquí también es perpendicular a C. Si va a ser perpendicular a AB, también va a ser perpendicular a CE. Por eso que aparece aquí el 90 grados, ¿ya? ¿Sí? Pues ahí aparece el 90 grados. Luego me dicen AB al cuadrado más CD cuadrado de 144. AB le coloco A minúscula y a CD B minúscula. Entonces, A cuadrado más B cuadrado, 144 de dato. Si la altura de farol es 5, entonces esto también BE vale 5, del dron abajo. Hay la distancia del dron al punto D. O sea, de este dron al punto D que está acá. Esa distancia nos pide. ¿Ok? Eso es lo que nos pide. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira. Ese es el X. Como nosotros tenemos que estos son paralelos, ¿no? Entonces, y esta longitud es la misma. Este es como un rectángulo que se ha formado. A, B, S es un rectángulo. Entonces, CE también vale A, ¿sí o no? Si este es A, abajo va a ser A. Ahí le coloco el A. Ya. Ahora, mira, voy a unir E con C, E con D. Si yo uno E con D, te das cuenta que el X le hemos formado aquí en un triángulo rectángulo. Este es 90, ¿por qué? Porque BE es perpendicular al plano, ya que es paralelo al farol, ¿no? Entonces, aquí yo puedo usar Pitágoras, sí, profesora, 5 al cuadrado
más DE al cuadrado me va a dar X al cuadrado. ¿Pero quién es DE al cuadrado? Fíjate el triángulo que está abajo que estamos remarcando. Ese es un triángulo rectángulo. A cuadrado más B cuadrado te va a dar DE al cuadrado. ¿Ok? Ese se nos sale Pitágoras ahí. Y el DE al cuadrado sería ¿cuánto? A cuadrado más B cuadrado vale 144. De ahí sale DE. ¿Cuánto sale DE? 12, profesora. Y si esto vale 12, este triángulo ya es conocido, pues, ¿no? 5, 12, X vale 13. Pero acá lo colocan por Pitágoras, pero ya es un triángulo conocido. Y X nos va a dar 13. Y es el ejercicio, la respuesta E. ¿Ok? Eso sería el ejercicio 3, ¿ya? Eso sería el ejercicio 3. Bien, le hacen preguntas. Le hacen ahí una captura. Entonces, una captura. Bien, vamos al ejercicio 4. Bien, vamos al ejercicio 4, ¿ya? Ya, a ver, no hay ninguna consulta hasta ahí, ¿no? Vamos a ver el 4. No hay gráfica. Sea, me dice PB, perpendicular al plano que contiene un cuadrado ABCD. Entonces dibujamos un cuadrado ABCD. Ahí está. Rectos en las esquinas y sus lados iguales. Y me dicen, PB es perpendicular a ese plano que contiene el cuadrado. Entonces, como es PB, o sea, de B, levanto una perpendicular ahí. Ahí está. Y ese es perpendicular, o sea, 90 aquí y también es acá, por si acaso, porque es perpendicular al plano. Si PB, ahí como dice, PB perpendicular a BC. PB vale 2 veces AB. PB, 2 veces AB. Si AB vale A, entonces PB vale 2A. Ahí está. Si la distancia de C a PD es 5, de C, a PD, entonces trazo PD y trazo de C una perpendicular, porque distancia de punto, segmento o a recta es perpendicular, y eso vale 5. Hay el área de la región cuadrada. Entonces, para poder hallar el área de esa región cuadrada, que está aquí, ABCD, necesito hallar el lado del cuadrado. Entonces, en otras palabras, tenemos que hallar A. ¿Cómo hallamos A? Vamos a ver, mira. Para poder hallar el área A. 1P con C. ¿Por qué 1P con C? Mira. Al unir P con C, acá se forma un triángulo. Porque si no, quedaría al aire, ¿sí o no? Sin esa unión, mira, quedaría así. Pero ya uniendo se queda un triángulo. Ahora, nosotros vamos a tener que ese triángulo que está arriba, que se ha formado, es un triángulo rectángulo. ¿Y por qué va a ser un triángulo rectángulo? Porque se va a utilizar el TTP, que es el teorema de las tres perpendiculares. El TTP significa teorema de las tres perpendiculares. ¿Y dónde están los teoremas tres perpendiculares? Ya, vamos con la primera condición. La primera condición, hipótesis para utilizar el teorema de las tres perpendiculares, es encontrar una recta perpendicular al plano. ¿Y cuál es la recta perpendicular al plano? Esta. Empezamos desde P. PB perpendicular al plano. Seguimos aquí. BC
perpendicular a CD, porque acá está 90 ya del cuadrado. Entonces va 1, 2, y la tercera, ¿cuál va a ser? Desde P hasta C, y ahí se va a formar 90 grados. Y es por eso que decimos que PC, perpendicular a CD, ahí está, ¿sí? Perpendicular a CD por teorema de las tres perpendiculares. Significa que el triángulo que está aquí es un triángulo rectángulo, donde la altura relativa a la hipotenusa vale 5 y este cateto vale A. Entonces vamos a utilizar relaciones métricas, pero para eso vamos a seguir completando los lados. Fíjate en el triángulo notable que está acá al costado. Cateto A, cateto 2A, 53,5, ¿no? Entonces eso vale a raíz de 5 el PC. Ah, ya. Vamos ahí colocando datos para ese triángulo rectángulo PCD para usar relaciones métricas. Ahora, ¿cómo hallamos PD? Ah, ya, para hallar PD, tú puedes unir esos dos. Este es a raíz de 2 y por Pitágoras te va a salir ese 90 y por Pitágoras te va a salir a raíz de 6, ¿no? Entonces tú dices, profesora, eso viene a ser a raíz de 6. Ahora, si no hubieses unido, no hay problema si no unes esto, ¿sí o no? Claro, ¿por qué? Profesora, ¿por qué? Porque todo el triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces, Pitágoras, a raíz de 5 al cuadrado, más a cuadrado, 6a cuadrado. Sacando la raíz cuadrada, a raíz de 6. ¿Te das cuenta? O sea, ya no es necesario, pues, bueno, ahí sí, acá sí, pero esto de aquí, ya no, ya, pues. Esto ya no es necesario, ya. Pitágoras lo puedes usar ahí mismo, nada más. ¿Sí? Sin necesidad de trazar esto, no es necesario ya. Pero bueno, ahí la he colocado. Luego, como ya tiene esa raíz de 6, ahora sí en el triángulo que se está remarcando, utilizamos relaciones métricas. El caso de relaciones métricas es producto de catetos, A por A raíz de 5, es igual a la hipotenusa por la altura. Entonces 5 por A raíz de 6. Y de ahí A me va a salir raíz de 30. Y como nos piden el área, sería raíz de 30 al cuadrado, 30, ¿no? Y eso sería el ejercicio 4. Entonces voy a repetir, este de acá, este paso de Pitágoras, este ya no es necesario en realidad. El resto sí, pero este de acá ya no. ¿Sí? Se puede trabajar directamente nomás. Bien, pero ahí está, ¿ya? La segunda captura y vamos al ejercicio 5. Vamos al ejercicio 5, ¿ya? Vamos al ejercicio 5. Vamos a ir al chat. ¿Tienen alguna consulta? A ver, un ratito, por favor. Claro. Vamos a ver un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Bien, chicos, entonces, a ver, disculpen. Ya, vamos a ir con el ejercicio 5 y 6. A ver, ¿cómo podemos hacer el ejercicio 5 y 6? A ver.
Bien, vamos a ver el ejercicio 5, ¿ya? Ahí está. Me dicen, en la figura, hagamos la figura del enunciado, A, B y C pertenecen al plano H. Acá está el plano H y me dicen que este punto A, C y B pertenecen a ese plano, o sea, están ahí en el plano H. Y AP es perpendicular a dicho plano. Entonces, si AP es perpendicular, este AP, entonces va a ser perpendicular a todas las rectas que están en el plano, ¿sí o no? Ahora, mira, por ejemplo, AC está en el plano. Entonces significa que esto de aquí es 90 grados, ¿sí? Entonces ahí está, 90 grados. ¿Ok? Ahí está. Y AP va a ser también perpendicular a B. Si tú unes A con B, ahí también va a ser 90, ¿sí o no? Está de celestito, que no se nota bien, pero ahí está el 90. ¿Ok? Ahí está el 90. Y M es punto medio de PB, me dice. Si M es punto medio de PB, o sea, estos dos son iguales. Y PB vale 2 veces AC, o sea, si AC vale K, PB vale 2K. Entonces cada uno va a ser, cada bolita verde es K y K. Ahí en la medida del ángulo CAM. C, mira, CAM. Este es el X. Mira, voy a borrar. Mira, CAM es todo esto de aquí. ¿Está bien? CAM. Entonces, vamos a trabajar, miren, este triángulo que está aquí. Me piden ángulo. No tengo nada de datos de ángulos, solamente tengo ángulos rectos, pero tengo proporciones K, 2K. En ese triángulo que he remarcado, uno de los lados vale K. Vamos a ver cuánto mide AM y cuánto es MC, ¿ya? A ver si ese triángulo es conocido. Mira, fíjate, fíjate que este AM, viene a ser una mediana del triángulo que está acá. Del triángulo BAP. Esa es una mediana porque es de punto medio. Y tienes que no es un triángulo cualquiera, es un triángulo rectángulo. Entonces, si tú tienes una mediana relativa a la hipotenusa, ¿qué sucede? Que esto, como es igual a esto, también va a ser igual a esto. O sea, se comprueba que en el triángulo que está aquí, esto de acá también es bolita. O sea que también vale K. Ah, mira, ahora me falta MC. Para hallar MC, lo que voy a hacer es, mira, como tengo acá, mira, de C a M es punto medio, acá mediana, entonces voy a unir P con C para formar un triángulo. Mira, acá. Ahí está. Unimos eso. Cuando tú unes esto de aquí, P con C, tú puedes decir que esto vale 90 grados. ¿Por qué vale 90 grados? Por el teorema de las tres perpendiculares. Mira, empezamos de P. Perpendicular al plano, ese es de dato. Segunda, perpendicular, acá está abajo. Y la tercera aquí, empieza donde termina. Tercera perpendicular. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, como estamos colocando aquí, PC es perpendicular a CD y ese es 90. ¿Ok? Ahora sí, vamos con las medianas relativas a la hipotenusa. Lo que les decía, miren, ese triángulo PAB, que es un triángulo rectángulo, esta es una mediana relativa a la hipotenusa, entonces bolita verde. Lo mismo ahora para el triángulo que estoy remarcando, PCB. Es un triángulo rectángulo y CM viene a ser mediana y también vale K. Entonces, mira, al final, ¿qué se ha formado? ¿Ah? El triángulo lo saco, el triángulo que está aquí, el X, este MS lo sacamos. Ahí está el X y los tres son iguales. ¿Qué significa que el triángulo es equilátero? Y ahí está X igual a 60. Y eso viene a ser el ejercicio 5, ¿ya? Le hacemos una captura ahí. Ese sería el ejercicio 5. ¿Ok? Una captura ahí entonces. Ya.
Vamos al ejercicio 6. Vamos al ejercicio 6. Bien, vamos al ejercicio 6. No hay preguntas, ¿no? A ver, voy a ir al chat. Ya saben, si no pueden prender su micrófono y les respondo ahí, ¿ah? Nada, ¿no? Todo ok. Listo. Bien, entonces vamos al ejercicio 6. Y en el ejercicio 6 nos dice, no tengo gráfica o colocar. Sean los rectángulos ABCD y AFD congruentes y no coplanares. ¿Qué significa? Que estos rectángulos van a estar en distintos planos y son congruentes, ¿ah? Mira, el primer rectángulo voy a dibujar aquí ABCD. Ahí está recto en los extremos. Y el otro rectángulo viene a ser AFED. Estos dos rectángulos tienen intersección en A y D. Acá está A y D. ¿Cuál es el otro rectángulo? AF, o sea, AFED. O sea, arriba. Entonces lo dibujamos, ¿ya? Ahí está. Ahí está, son no coplanares. Esto está en un plano acá y este está en otro plano por acá. A eso se refiere, ¿ya? Le colocamos ahí. Y también es 90-90. Ojo que son congruentes, ¿ah? ¿Qué quiere decir que sean congruentes? O sea, estos son iguales y estos de acá vienen a ser iguales, ¿sí? Esos son los iguales. ¿Ok? Eso lo nos dice. Si BC es igual a AF raíz de 2, o sea, si AF vale A, entonces BC vale A raíz de 2. Ahí está. Y la medida del ángulo CAE, uno entonces C con A y con E, eso vale 60 grados. Ahí está, mira, 60 grados. Ahí en la medida del ángulo diedro EADC. Ah, mira, nos están pidiendo ángulo diedro, ¿ah? ¿Cuál sería? Estos extremos que están aquí se refiere a los semiplanos. O sea, el semiplano viene a ser este de acá y el otro semiplano acá. C es un punto de referencia del semiplano. ¿Y cuál nos interesa? El del medio, que es la arista. ¿Quién es la arista? AD, es este de acá. AD viene a ser la intersección de esos dos semiplanos. Aquí es donde tengo que ubicar la medida del ángulo diedro. Ahí. ¿Ok? Ahí tengo que ubicarlo. En AD, acá. Acá tengo que ubicarlo. Pero, ¿cómo ubicamos la medida del ángulo diedro? Trazando perpendiculares a la arista en un mismo punto. Si tú observas aquí, mira, en el punto D de este semiplano, acá está trazada ya una perpendicular. Y del punto de acá de C también está una perpendicular. O sea, en la gráfica, gracias a que son rectángulos y hemos colocado 90-90 en los vértices por ser rectángulo, observamos que ya está trazada las perpendiculares a la arista en un punto que es en D. Entonces, ¿quién es el ángulo? Todo esto de acá. Ese viene a ser la medida del ángulo diedro. Ahí está, 1, 2. Entonces, el ángulo que nos piden es ese de ahí. ¿Te das cuenta? Ya está trazada. Si esto de acá no hubiese sido 90, entonces por ahí tendríamos que trazarlo para un otro lado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está ya el 90. Entonces, ya está trazada las perpendiculares a la arista. ¿Cómo llamamos este X? Mira, lo que voy a hacer es, si tú observas el X está al aire, tiene que estar al menos en un triángulo. Entonces uno, bueno, para empezar,
si esto vale A, esto vale A, esto vale A y esto vale A, ¿no? Porque son congruentes. Voy a unir ahora, voy a utilizar Pitágoras, ¿sí? Voy a utilizar Pitágoras para poder hallar este de acá. Entonces, pero acá es A raíz de 2, A raíz de 3. Ahora, si esta diagonal es A raíz de 3, esta otra diagonal también es A raíz de 3, porque son congruentes, ¿no? Son congruentes los rectángulos, entonces las longitudes de esas diagonales son iguales. Ahora, ¿qué voy a hacer? 1E con C. Ahí está. Al unir E con C, que era lo primero que debía en realidad haber hecho, se debió haber hecho, acá has formado un triangulito. El X tiene que estar al menos en un triángulo. Esto vale A y esto vale A. ¿Y cuánto vale esto? Ah, mira, el triángulo que voy a remarcar, sombrear ahorita, es un isósceles, pero acá está a 60 grados. Al ser 60 grados significa que ese triángulo isósceles se transforma en un equilátero, porque esto también sería 60 y 60. Y si es un equilátero, entonces vamos a tener que S vale A raíz de 3. Y listo, ¿ah? Ya salió ya. Fíjate el triángulo que estamos remarcando aquí, esto de acá, donde está el X. Un triángulo isósceles que tenga A raíz de 3, es un triángulo donde X vale 120 grados. ¿Sí o no? Claro. Ese es el famoso triángulo isósceles, ¿no? Donde esto vale A raíz de 3, ¿no? Y este ángulo siempre viene a ser 120 grados. Es el X, ¿no? Que está pidiendo 120 grados, justamente. Se comprueba, ¿no? Trazas una perpendicular, ¿no? Este ángulo son iguales con este de aquí, ¿sí? Y esto también A medio raíz de 3. Si este es A medio raíz de 3, entonces triángulo de 30 y 60, esto vale 30, esto vale 30, esto vale 60, esto vale 60, entonces todo vale 120 grados, ¿sí? Así se comprueba. Y listo, eso viene a ser el ejercicio 6, ¿ya? Le hacen una captura para poder ver el ejercicio 7, 8. A ver. Hacen una captura ahí. Bien, vamos al ejercicio 7. Bien, vamos al ejercicio 7, ¿ya? A ver, una pregunta. Voy a volver al chat. Nada. Ok. ¿Qué nos dice el ejercicio 7? Vamos a verlo, ¿ya? Me dicen, en la figura, sacamos la figura del enunciado, se tiene una puerta abierta tal que el punto M está a la mitad de la altura de la puerta. Mira, vamos a sacar esta figura acá, pero lo estamos sacando de esta forma como si dos rectángulos. Mira, tú sabes que esto de acá está abierta la puerta, ¿sí o no? Pero cuando tú lo cierras, empalma igual, ¿sí o no? Entonces, esto de aquí, con la puerta, van a tener la misma longitud. En otras palabras, esta es la puerta y esta es la abertura.
Ambos son rectángulos. Vamos a considerar, bueno, estas dos regiones cuadrangulares van a ser iguales. ¿Sí o no? Estos dos vienen a ser iguales. ¿Ok? Entonces, estas dos regiones, esta de acá es la misma que esta de acá, son más bien dicho congruentes. ¿Sí? Son congruentes estas dos de acá. ¿Ok? Son congruentes. Bueno, me dicen, M, el M que está aquí, está a la mitad de la altura de la puerta. Ya, entonces, le colocamos, acá está el A, el B, acá está A, B, y a esto de extremo le vamos a llamar la puerta C y D. Y por aquí está M, y está a la mitad. Y me dicen, y dista de AB igual al ancho de la puerta. Ya. El ancho de la puerta es la distancia de aquí a acá, ¿no? El ancho de esta puerta. Entonces, es como tener una línea que sea perpendicular a CD y perpendicular a esta línea, pues, ¿no? ¿Sí? Entre la puerta y la abertura. Entonces, este ancho le vamos a, bueno, este punto le llamamos N y este ancho le llamamos A. Me dicen, y dista de AB igual al ancho de la puerta. O sea, este punto M dista de AB lo mismo que el ancho. O sea, esta distancia para acá vale A. A ver, un momentito. Ahí está. Llega también al punto medio y eso vale A. ¿Sí? Eso es lo que vale A. ¿Ok? Y bueno, si este punto medio unes con este punto medio, eso también vale A. ¿Sí o no? Claro, ¿por qué? Porque hemos dicho que estos son congruentes. Entonces la misma distancia del ancho de acá es el mismo ancho de la puerta, pues, ¿no? Son los mismos anchos. Pero este A que hemos colocado aquí, ese es el dato que me dan acá. Y dista de AB igual al ancho de la puerta. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahí está. Hay en la medida del ángulo del diedro determinado por la puerta en la posición inicial y final. La posición inicial es esta, cuando está cerrada. Y la final es esta cuando está abierta. O sea, me piden este ángulo por acá, el ángulo diedro. Pero si tú observas la figura, o sea, ¿quién es la arista? La arista es esta parte de aquí. Esta es la arista. Ahí tengo que trazar perpendiculares en un mismo punto. Ahí tengo que trazarla, que es esta de acá justamente, ¿no? Esta de aquí. Ahora, si tú observas la figura, en esa línea que he remarcado, aquí, que es la arista, tú tienes acá una perpendicular a la arista y acá tienes otra perpendicular. O sea, ya están las perpendiculares trazadas a la arista. Entonces, el ángulo que se forma aquí es el ángulo que nos están pidiendo. Ahí está. Ya están trazados, así como en el anterior de los rectángulos, ahí también ya está trazada en realidad. Y eso es lo que nos pide. Y ahora ya está ya, pues, ¿no? Porque el triángulo donde estás trabajando A equivale a 60 grados, es equilátero. Y ya salió ahí. ¿Ok? Eso sería el ejercicio 7, ¿ya? Eso sería el ejercicio 7. Entonces le hacen una captura, por favor. Vamos al ejercicio 8.
Bien, vamos a ver el ejercicio 8, preguntas. El ejercicio 8 nos dice, en la figura, ahí está, sacamos la figura del enunciado, el hexágono regular ABCDF y el cuadrado BFBN están contenidos en planos perpendiculares. Este ejercicio es diferente al anterior porque acá nos están dando de dato que hay planos perpendiculares. Mira, el hexágono regular es ABCDF, entonces, lo que estamos remarcando, sus lados son iguales, ahí está, AA, y el ángulo entre ellos vale 120 grados. Ahí está. Y bueno, y también sabemos que BF sería a raíz de 3, ¿no? Lo que estábamos viendo. También sería a raíz de 3, ¿no? Al unir esos de ahí, ahí tengo a raíz de 3. Ese es todo con respecto al hexágono regular, ¿eh? Nada más. FBN está arriba. Ahí está, estamos remarcando de verde. Ese BFBN es un cuadrado, o sea, en los vértices es 90 grados aquí, arriba también, y su lado del cuadrado vale a raíz de 3. Ahí está, a raíz de 3. Es un cuadrado. Ahora me dirás, profesora, la figura, el hexágono, por ejemplo, el hexágono no parece regular porque este lado es más grande que esto, claro. Lo que pasa es que en esta parte de geometría del espacio, a veces algunos de los lados se tiene que hacer más grande, ¿no? Claro, todos son iguales, sino para que se pueda visualizar bien en la solución. En algunos casos, pues, se coloca más grande alguno de los lados, ¿no? Para que se pueda ver bien en la solución. En ese sentido, ¿ah? Pero claro, todos son iguales. Igual que el cuadrado. Si tú observas esto de aquí, no parece un cuadrado, parece un rectángulo. Sí, pero es por el tipo de solución que estamos, para que se vea mejor la solución. Porque si podemos hacer un cuadrado, de repente no se visualiza bien todo lo que se va a hacer de la solución, ¿ya? En ese sentido, ¿ya? Eso ocurre mayormente en la parte de geometría del espacio, ¿ya? Me dicen, si están contenidos en planos perpendiculares, ¿qué significa? Que el plano, este plano de acá y el de abajo están perpendiculares entre sí. Ahora, ¿qué me interesa de esos dos? ¿Qué es la intersección? La intersección de esos dos planos que son perpendiculares es este de acá. Esta es la intersección. Aquí voy a trabajar. Entonces, mira, como esto de acá es 90, porque es un cuadrado, y se colocó el vértice 90, entonces es como tener NF. NF es perpendicular a la intersección de los planos que son perpendiculares. Y si NF es perpendicular, o sea, mira, por el dato de que esos planos son perpendiculares y analizamos que BF es la intersección y tenemos que NF es perpendicular por este 90 de acá del vértice, es perpendicular a BF, entonces yo puedo decir que NF es perpendicular a todo el plano, ¿ok? A ser perpendicular a todo el plano. ¿Qué significa? Que esto también vale 90. O sea, este segmento de aquí va a ser perpendicular a todo el plano porque hay un 90 acá, que es a la intersección de esos dos planos que son perpendiculares. Entonces, si yo tengo una perpendicular al otro plano, entonces esta perpendicular es a todo el plano. ¿Ok? Entonces, ya eso es de los planos perpendiculares. Bueno, entonces, me dicen, hay en la medida del ángulo entre ND y el plano que contiene el hexágono. Ah, me están pidiendo el ángulo entre una recta y un plano. Me dicen, hay en la medida del ángulo entre ND, ¿dónde está ND? Mira, ahí está ND, este es ND. Entre ND y el plano, la base, el hexágono. ¿Cómo llamamos el ángulo entre una recta y un plano? Va a ser el ángulo entre la recta y su proyección. ¿Pero qué les estaba diciendo hace rato? Que esto también viene a ser 90. ¿Por qué? Porque esta va a ser perpendicular a todo el plano. Entonces, mira, esta es la recta que me piden, la recta y el plano, pero esta recta de este extremo, esta es perpendicular. Entonces, significa que FD es su proyección. Y si esa es su proyección, significa que el ángulo que está aquí es el ángulo que nos están pidiendo. Entre ND y DF. Eso viene a ser el ángulo, ahí está. El ángulo entre la recta y su proyección, que es FD. ¿Ok? Entonces, aquí viene a ser 90. Ahí está, justo lo que les decía, acá está, mira. Entonces ya salió, ¿no? Mira, este es a raíz de 3 y este es a raíz de 3 y un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué significa? Que es un triángulo notable de 45 grados. Entonces, X va a ser 45 grados. Listo. Eso sería el ejercicio
8, ¿ya? Bien, este es diferente al anteriores, ¿ah? Porque tengo planos perpendiculares. Entonces le toman una captura ahí, te dan cuenta que es perpendicular en la intersección. Hace que todo nos interesa la intersección, ¿no? Y ahí se trabaja. Bien. Ya, a ver, entonces vamos. Bien, vamos al ejercicio 9. Miren, el ejercicio 9 nos dicen, en la figura la superficie del toldo está determinado por un rectángulo. Entonces, acá está, el toldo, la superficie está determinado por un rectángulo, de ancho y largo 80 y 130. Entonces, el ancho, acá está el rectángulo, se ha remarcado, acá está, de verde, 130 es el largo y el ancho es 80. Hay el área de la sombra que se determina en el suelo, justo al mediodía, o sea, en pleno sol. Entonces, en el pleno sol, todo esto de acá se va a proyectar acá al piso, ¿no? Entonces nos están pidiendo el área de su sombra. Entonces acá perpendicular de los extremos, A y D viene a ser la base de estos palillos que están aquí, ¿no? De parte de la, ¿cómo se llama? Del toldo. Y vamos a unir esos cuatro. Y esto que está formado aquí, esa viene a ser la sombra que se termina en el suelo. ¿Ok? Entonces, esta es la proyección, en otras palabras, de esto que está acá arriba. Entonces, aquí que aplicamos, mira, y te das cuenta, por otro lado, el área de la sombra es el área de ABCD, ¿ok? Ese es el área de la sombra. Ahora, el área del toldo, cuando tú trabajas aquí, que es un rectángulo, su área es 80 por 130, ¿sí o no? Del toldo, ¿ya? Y te piden el área que está abajo, ahí está, mira, SX. Ahora, mira, si tú bajas esto de aquí, mira, mira cómo cae. Ahí, esos dos, el verde y la base forman un ángulo diedro. Y ese ángulo diedro, mira, 7,53, como este es 90, entonces el ángulo que está aquí viene a ser 37. Y ese es el ángulo diedro, porque vamos a utilizar la fórmula, área de la proyección es igual al área original por el coseno del ángulo diedro. Entonces, tú necesitas conocer, en esta parte de aquí, un ratito, acá, a ver, necesitamos conocer, este es lo que se ha bajado de aquí. Esta es la región original del perímetro de ese toldo. Y esta de abajo es la proyección. Y entre ellos dos, acá hay un ángulo diedro. Y ese ángulo diedro sale de aquí. Como este de acá es 90, porque es perpendicular las patas acá al piso. Si este es 53, este es 37. Entonces, este es el ángulo entre ellos dos. Entonces, el teorema que vimos en la teoría sería área de la región proyectada, que es de la sombra, es igual al área de la región original, que es de esa región rectangular, por el coseno del ángulo diedro, que es 37 grados. Y listo, ya salió ya. Operas, te da la clave B. ¿Está bien? Ese es el ejercicio 9. ¿Ok? Ese es el ejercicio 9. Y vamos al ejercicio 10. Ya le hacen una captura y vamos al ejercicio 10.
Bien, vamos al ejercicio 8, antes que termine. Dice, en la figura, sacamos la figura del enunciado, el triángulo ABC, acá está, es equilátero. Acá está el triángulo ABC abajo. Este triángulo ABC. El ABQ es un cuadrante. Este es un cuadrante, o sea que este es 90, ¿no? Como es un cuadrante todo esto de acá, esto de aquí es un cuadrante, 90 ahí. Ahí está. La medida del arco MQ vale 30, acá está. BQ vale 2. Ahí está BQ. Acá todo este BQ, ¿ah? Todo esto. Y MC vale raíz de 3. MC es esto de acá. Es el MC. Me dicen, hay en la medida del diedro QABC. Q es del cuadrante, este es el semiplano. AB este es lo importante, es la arista. Esta es la arista. Y C vendría a ser este. Estos son los semiplanos, el triángulo y el cuadrante son los semiplanos y esta viene a ser la arista. Mira, nosotros tenemos que trazar perpendiculares a esta arista en un mismo punto, uno que sea del cuadrante y otro del triángulo. Pero si tú observas aquí, mira, tú me dirás, profesora, pero nosotros tenemos aquí 90 ya de cuadrante aquí, sí, pero acá esto no vale 90, esto vale 60 grados, porque es un equilátero. Entonces, este de acá no sería el ángulo diedro, ¿no? Que nos están pidiendo. Ahí sí no podría decir. Si abajo fuera 90 y sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a empezar con el triángulo equilátero. Como este es un triángulo equilátero, voy a trazar aquí, este es un cuadrante, ¿no? Entonces, sabemos que acá vamos a trazar una perpendicular. Como este es equilátero y cae en el punto medio. Ya. De aquí, de este punto H, que vamos llamando, bueno, eso vale 1 y eso vale 1 porque el lado vale 2, ¿no? Porque este cuadrante radio vale 2 y esto también vale 2. Entonces esto sería 1, 1, ¿no? Está bien ahí ese radio del cuadrante. Mira, tenemos por otro lado que, bueno, como tú sabes que esto vale 60 grados, ¿no? Porque este es equilátero. Si este es 1, esto vale raíz de 3. Ahora mira, si yo uno M con B, ¿no? Vamos a tener nosotros que esto va a ser 30 por ángulo central, ¿no? Como este es 30, esto de acá viene a ser 30. Y en consecuencia, esto va a ser 60. Ahora, unimos A con M. Al unir A con M, tenemos un equilátero, ¿no? En AMB, aquí. Porque esto vale 60 y este es radio que vale 2. Esto vale 2, que es lo mismo que está acá 2. Sino que no parece, ¿no? Es equilátero. Entonces, mira, ¿qué vamos a hacer aquí? Del punto M, mira, lo que hemos hecho aquí, mira acá, retrocedo, mira. Yo tengo la primera perpendicular a la arista. Ahora, tengo que trazar la perpendicular aquí, que también llegue hasta a H. Pero ¿de dónde parte? No sé. Y justamente eso es lo que estamos viendo, mira. Unimos M con B para tener por ángulo central 30 y el radio vale 2 porque este es el radio del cuadrante. 2. Este es 30 y este es 60. 60, 2, 2, unes y se forma ahí un equilátero. Entonces, al trazar, unir M con H, eso va a ser una altura, porque esta es mediana. Como es equilátero, mediana altura. Y ya está ya, el ángulo, esto vale raíz de 3. Entonces, ¿quién es el ángulo que me están pidiendo? Va a ser ese de acá. Porque acá se han trazado perpendiculares a la arista en un mismo punto. Listo, ¿cómo hallamos X? Mira el triángulo que estoy sombreando. Raíz de 3, raíz de 3 y raíz de 3. Ah, equilátero, profesora, sí. Entonces, X viene a ser 60. Y ese es el ejercicio 10, ¿ya? Entonces, miren, hemos trabajado ahí ángulos diedros y las definiciones de lo que es la parte introductoria, ¿no? De la parte de, bueno, de lo que es introducción a la parte de geometría del espacio. A una captura les voy a pasar los ejercicios propuestos, ahí están las claves. Y bueno, practiquen, chicos, trabajen esa parte de ahí, ¿no? De los ejercicios que estamos viendo. Y la siguiente semana continuamos con los sólidos, ¿ya? Se trabaja con los sólidos. ¿Ok? Ok, chicos, nos estamos viendo entonces. Buen día. Cuídense, hasta luego. Me parece que ya terminó, ¿no? 6:55, no me he hecho nada. A ver, vamos a ir. Listo, ¿no? Bien, chicos, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.